Jóvenes edits, muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana de trabajo. En esta semana vamos a trabajar desde el día lunes 1 hasta el día viernes 5 de junio. Bien, vamos a trabajar una destreza relacionada con el aspecto de trigonometría, específicamente sobre el análisis del comportamiento local y global de una función trigonométrica. Recordemos que las funciones trigonométricas, las tres principales son seno, coseno y tangente. Muy bien, entonces vamos a partir de algo muy importante. ¿Qué es esto del círculo trigonométrico? Un círculo trigonométrico también se denomina un círculo goniométrico. Es aquel círculo en el cual, ¿no es cierto?, el radio es 1 centímetro, ¿ya? En el cual se pueden representar las funciones seno, coseno, tangente, ¿ya? Y además el origen o el centro, ¿no es cierto?, de este círculo coincide con el origen del sistema de coordenadas rectangulares. Muy bien, podemos ver claramente entonces que el eje Y está representada por la función seno y el eje X está representada por la función coseno. Cuando trabajemos en la parte inferior vamos a volver a analizar un poquito por qué es esto de que el radio de un círculo trigonométrico es 1. Muy bien, vamos a analizar entonces cómo se comporta la función seno. Vamos a comenzar con esa función. Primeramente la función seno, ¿no es cierto?, tiene una forma. Recordemos que trabajamos como ya mucho tipo de funciones racionales, funciones radicales, ¿no es cierto?, funciones cuadráticas, hemos trabajado con funciones lineales. Ahora vamos a trabajar con la función seno. ¿Qué forma tiene? F de x es igual a sen de x. Muy bien, es la forma de una función. Esta f de x, recordemos que la podemos poner también la y la x son los valores que nosotros vamos a ir dando al ángulo, ¿no es cierto?, para calcular su valor. Ahora muy bien, recordemos también lo siguiente, que la medida de un ángulo puede estar expresada en radianes o también en grados sexagesimales, es decir, en grados, minutos y en segundos. Muy bien, ahora para trabajar a la función seno, ¿no es cierto?, vamos aquí a completar esta tablita. Ustedes en la actividad en casa van a tener que completar la tabla un poquito más extensa con los grados, con el ángulo, perdón, expresado en grados sexagesimales y también expresado en radianes, ¿ya? Muy bien, porque cuando grafiquemos vamos a tener que expresar en radianes. Es muy importante que conozcamos entonces cuál es su valor. Entonces tenemos aquí x es el valor, ¿no es cierto?, del ángulo que vamos a estar en grados. Hemos tomado como referencia los ángulos notables, es decir, los ángulos más importantes. Eso no quiere decir que los otros ángulos no sean importantes, sino más bien aquellos, ¿no es cierto?, en este caso, cuyo valor nos da números o términos, en este caso, que son significativos, ¿ya? Mires, por ejemplo, tenemos de 30 grados, es un pi sobre 6, 45 grados equivale a pi para 4, 60 grados equivale a pi para 3, porque recordemos que pi, ¿no es cierto?, es 180. 2pi es 360 grados, aquí está, 360 grados es 2pi, una vuelta completa, ¿ya? Por lo tanto, 90 grados será pi para 2, es decir, ¿no es cierto?, en este caso, si pi es 180, entonces 180 para 2 dará 90. Y tenemos aquí el ángulo 180 grados es pi, ¿ya? Aquí nos faltan algunos ángulos, pero en la hojita de trabajo ustedes tienen todos los ángulos completos expresados, tanto en grados como en radianes. Muy bien, ahora sí, vamos, utilizando nuestra calculadora, ¿no es cierto?, usted va a digitar, ¿no es cierto?, la función sen de x, es decir, cuando x toma el valor de 0, ¿no es cierto?, digitamos en nuestra calculadora y nos va a salir 0. Quiere decir entonces que es el par ordenado, ¿no es cierto?, aquí 0,0, ¿ya? Para graficar. Muy bien, cuando x vale 30 grados, ponemos en nuestra calculadora seno de 30 y nos sale, ¿no es cierto?, un medio, es decir, un 0,5, ¿ya? Muy bien. La función seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Muy bien, la función seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Y vamos a trabajar con la función seno de 90, ¿no es cierto? Digitamos en nuestra calculadora seno de 90, o que también puede ser pi para 2, ¿no es cierto? Y nos sale el valor de 1.
Vamos con la función seno de 180, nos ha salido 0, ¿ya? La función de 270, seno de 270, es un menos 1. Ustedes en su hojita de trabajo tienen más ángulos notables, ¿ya? Y la función, muy bien, seno de 360, ¿no es cierto? El número 0, ¿ya? Bien, en la parte inferior tenemos ya adelantado y hemos elaborado ya la gráfica de la función seno. Muy bien, recordemos que cuando x valía 0, la y también vale 0, ¿no es cierto? Porque si damos 0, aquí, este valor, ¿no es cierto? Aquí en la función seno de 0 nos sale 0. Entonces quiere decir que cuando x vale 0, la y vale 0, ¿ya? Pasaríamos el tiempo, o mejor dicho, nos tomaría mucho tiempo en trabajar las funciones trigonométricas seno desde que x vale 0, es decir, desde aquí hasta dar la vuelta completa donde sea 360 grados. Es decir, tendríamos que hacer una tabla de valores para 360 grados. Por eso es que se ha tomado como referencia los ángulos notables, es decir, los más relevantes. Muy bien, y aquí tenemos la gráfica de la función seno. Muy bien, aquí tenemos cuando x, ¿no es cierto?, vale pi para 2, es decir, cuando x vale 90, quiere decir que antes de aquí hasta acá, ¿no es cierto?, en esta partecita que vamos a marcar, esto representa de aquí hasta acá. Recién estamos hasta aquí. Miren, en el círculo trigonométrico hemos hecho 0 grados, 1 grado, 2, 3, 4, sucesivamente, ¿no es cierto?, 45, 60, y hemos llegado hasta 90, hasta aquí. Esta parte que yo acabo de marcar aquí, ¿no es cierto?, que es el primer cuadrante, que sería de 0 hasta 90, en la gráfica es desde aquí hasta acá, porque pi para 2 representa 90 grados. Muy bien, entonces cuando x vale pi para 2 o cuando x vale 90, ¿cuánto vale la y? Vale 1, que llega hasta aquí, ¿no es cierto?, tenemos el 1, muy bien. Ahora, de aquí hasta acá, que voy a hacer con otro tipo de rayado, ¿no es cierto? Muy bien, esta partecita que está aquí es el segundo cuadrante, es decir, esto voy a hacer de igual forma con el mismo tipo de rayado, ¿ya? Esto es el segundo cuadrante. ¿De dónde va el segundo cuadrante? El segundo cuadrante va desde 90 grados hasta 180 grados. En radianes sería de pi para 2 hasta pi. Recordemos que pi es 180 grados. Muy bien. Ahora nos vamos al tercer cuadrante y vamos a marcar con unos signos más. Aquí en el cuadrante, ¿no es cierto? Muy bien. Esta parte que yo he marcado con signo más, ¿no es cierto?, representa el tercer cuadrante. Es decir, desde pi, que vale 180, ¿no es cierto?, hasta 270 grados. Aquí está el más. Muy bien. En este caso es desde pi hasta 3 medios de pi. 3 medios de pi es 270 grados. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos entre 3 medios de pi hasta 2 pi, que sería prácticamente una vuelta completa. Aquí le vamos a marcar con una X, muy bien, con X. Que aquí también le vamos entonces a marcar con una X para saber que esto es el cuarto cuadrante. ¿Ya? Muy bien. Y si nosotros tomamos nuestra calculadora, ¿no es cierto?, y sacamos nosotros el seno de 0, ¿no es cierto?, que salía 0, ¿ya?, y el seno de 360 hasta aquí, quiere decir que hemos dado una vuelta completa. Pero si seguimos haciendo, ¿no es cierto?, haríamos el seno de 361, nos va a dar el mismo valor que si nosotros estuviéramos sacando el seno de 1. Utilizamos nuestra calculadora y ponemos seno de 1, 0.017. Ahora sacamos el seno de 361, nos sale el mismo valor. Quiere decir que es una función periódica, ¿no es cierto? Cada qué tiempo, en este caso, hace lo mismo o se repite el mismo valor en la y, cada, en este caso, 360 grados, ¿no es cierto? Todos estos valores de aquí son diferentes, pero de aquí vuelve a repetirse. Quiere decir que la gráfica que está marcada, que voy a marcar aquí con negro, ¿no es cierto?,
se asemeja a lo que está en esta parte de acá, ¿ya? Ahora también tenemos aquí, ¿no es cierto?, la función seno de menos pi para 2, que sería de menos 90, que no tenemos en la tabla, pero de menos 90 es un menos 1. Ahora, vamos a analizar cómo se comporta esta función brevemente. ¿Cuál es el dominio de esta función? Es decir, ¿qué números nomás nosotros dimos a x? Aquí tenemos 0, 30, 45 y todos los otros números, 90, 180, 270, 360. Si nosotros seguimos dando después del 360, es decir, después de la vuelta completa, vamos a ver que los valores son repetitivos, ¿ya? Por lo tanto, hasta ahorita no vemos ninguna restricción, ¿no es cierto? Entonces diríamos que el dominio es el conjunto ¿de qué? De todos los números reales, el dominio de la función. Vamos con el recorrido. Recordemos que el recorrido, bueno, antes, el dominio también podíamos observar en la gráfica, ¿no es cierto? Recordemos que hacemos nuestro marcador como si fuera una escoba y vamos a ir barriendo y vamos a ir observando qué valores toma la variable x en el plano cartesiano. En este caso vemos que aquí es del menos de infinito, ¿no es cierto? Muy bien, vemos que la variable x está ocupada, ¿no es cierto?, en todo el eje x. En este caso, el dominio de todos los reales. Vamos con el recorrido. Recordemos que hacemos como una forma de una escoba y veamos, ¿no es cierto?, en este caso, que el recorrido, es decir, los valores que toma la variable y desde dónde a dónde están ocupados en la gráfica. Y vemos, ¿no es cierto?, que nos coincide desde un menos 1, ¿no es cierto? Vemos, vean, desde un menos 1, seguimos barriendo y llegamos hasta el 1, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, esto era el dominio, esto es el recorrido. Vemos que nos ha salido, ¿no es cierto?, desde el menos 1 incluido, muy bien, aquí tenemos menos 1, llegó hasta dónde, ¿no es cierto? Vean, desde el menos 1 hasta el 1, incluido. Por esa razón, ¿no es cierto?, el círculo trigonométrico, el radio es 1. ¿Por qué? Porque si nosotros, ¿no es cierto?, calculamos el valor de las funciones, en este caso seno y coseno, vamos a ver que el valor va a ir desde el mínimo, que es el menos 1, hasta el máximo, que es el 1. No puede salir el valor de la función seno 1.01, 1.5, 2, 3, no. Excepto que nosotros aquí cambiemos la forma de la función, ¿ya? Muy bien, ya tenemos el recorrido. Brevemente, vamos a trazar una recta horizontal imaginariamente, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no es cierto?, que aquí vamos a trazar una recta horizontal y vemos que corta en 2 puntos. Por lo tanto, la función, ¿no es cierto?, ya no es inyectiva, ¿no es cierto? Porque al trazar una recta horizontal corta en 2 puntos. Ya tenemos entonces su dominio, su recorrido, inyectividad. Vamos a ver la simetría, ¿no es cierto? Simetría, en este caso, si nosotros trazaríamos, ¿no es cierto?, una recta que coincida con el eje del sistema de coordenadas, vemos que la función seno es simétrica con respecto al eje x, es decir, con respecto al origen, ¿ya? Es decir, al 0,0, ¿ya? Es decir, que se divide simétricamente en partes iguales. Bueno, acá no podemos apreciar la gráfica por falta de espacio, ¿ya? Entonces, la simetría de la función seno es simétrica con respecto al origen. Muy bien, también tenemos algo importante, ¿ya? Esta función, para saber si es que es par o impar, ¿no es cierto?, recuerden que cambiábamos x por menos x. Solamente vamos a tomar nuestra calculadora y para saber si es que es par o impar, vamos a determinar si es que cambia el signo al cambiar nosotros el valor de la función. Y ponemos en nuestra calculadora la función seno de 50. Seno de 50 y vemos que nos ha salido un 0,76. Ahora vamos a poner 0 seno de menos 50 y vemos qué ocurre. Salió el mismo valor, pero cambió el signo. Por lo tanto, la función seno, ¿no es cierto?, al cambiar x por menos x, cambió solamente el signo. Por lo tanto, es una función impar, ¿ya? Entonces, hemos analizado ya algunos de los elementos, en este caso las características que tiene esa función. También lo que podríamos hacer es un análisis de cuadrante en cuadrante. Vamos a borrar esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Recordemos que el primer cuadrante va desde 0 grados hasta 90, es decir, desde 0, ¿no es cierto?, aquí hasta 90. ¿Qué ocurre aquí con la función seno? Crece, ¿no es cierto? La función seno es creciente de 0 hasta 90 grados, o hasta pi para 2 es creciente, ¿ya? Alcanza su valor máximo, que es 1 a los 90 grados. ¿Qué más? Tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque
en este cuadrante, ¿no es cierto?, el eje Y, que está representado por la función seno, es positivo. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? De pi para 2, de 90 hasta 180, la función decrece. Decrece, ¿no es cierto?, de 1 hasta 0. El 0 alcanza a pi. ¿Ya? Muy bien. Recordemos que aquí también es positivo porque la función seno que está representada en el eje Y, en este cuadrante es positiva. ¿Qué ocurre en el tercer cuadrante? Es decir, de pi hasta 3 medios de pi, de aquí hasta acá decrece, ¿no es cierto? Decrece de 0 hasta menos 1. El menos 1 alcanza, aquí está en 270 o 3 medios de pi, ¿ya? Y es negativa. ¿Por qué es negativa aquí la función? Porque la función seno, al estar representada en el eje Y, la Y en este cuadrante es negativa. Y finalmente tenemos entre 270 grados, ¿no es cierto?, hasta 360, la función crece, ¿no es cierto? Crece. Crece de menos 1 hasta el 0, que llegó hasta aquí. Pero, ¿no es cierto?, sigue siendo negativa porque en el cuarto cuadrante, es decir, este espacio que está aquí, es este de aquí, el eje de la Y también es negativo. Entonces hemos analizado algunas de las características relevantes que tiene la función seno en este caso. Para la función coseno su gráfica es diferente, pero las propiedades casi la mayoría se repiten. Lo que tendremos que hacer es hacer un breve análisis de la gráfica y ir comparando ¿sí?, con cada una de las características que posee en cada una de ellas. Muy bien.